largo de la historia de la humanidad, el arte ha sido un elemento que siempre ha estado presente, teniendo una clara evolución desde la prehistoria con medios primitivos, como jeroglíficos, hasta la actualidad, en donde el arte tiene una gran diversidad de representaciones, tales como imágenes, música, escultura, películas, etc. Recientemente, con el auge de los videojuegos, surgió un debate que a día de hoy sigue teniendo cavidad en las conversaciones de varias personas. ¿Los videojuegos son arte? Bueno, verán, esta pregunta podría considerar que dio inicio gracias a las declaraciones que el crítico de cine Roger Ebert dio en su página oficial en una de sus publicaciones, la cual contaba con un título bastante fuerte, un título bastante difícil de aceptar. El título dice: los videojuegos nunca pueden ser arte. Claro, fueron unas duras palabras que dieron inicio a este debate, y pese a que pasado un tiempo sacó otro artículo donde rectificaba su opinión y consideró que los videojuegos podrían ser arte, pues poco impacto tuvo en la resolución de este debate, que se ha mantenido con los años. Hay que considerar que el arte es un medio de expresión donde las emociones humanas predominan en su composición, así como muchos otros factores, por lo que esto hace del arte un elemento subjetivo. Para muchas personas, una escultura, un cuadro o una película puede ser una obra de arte, y para otras no. Pero lo que no hay que negar es que, pese a que los videojuegos comenzaron de una manera bastante primitiva y limitada, no hay que negar que su evolución no solamente trajo avances a nivel técnico y jugable, sino también avances a nivel narrativo, que se vio en juegos como por ejemplo Red Dead Redemption 2, un juego que enamoró a muchas personas, no solo con su hermoso apartado visual y jugable, sino con la profunda historia que narraba este título. Por lo que en este presente video se dará una respuesta a este debate, con nuestra debida explicación acerca de por qué los videojuegos deberían ser considerados obras de arte. Somos Rafael Ortiz y Ángel Estrada. Sean bienvenidos a De Todo Un Poco. Comencemos. Como se mencionó en la introducción, el inicio de este debate se dio gracias a las declaraciones del crítico de cine Roger Ebert en su página web, más específicamente en un reportaje cuyo título dicta de que los videojuegos nunca serán arte. Hay varios puntos que se trataron durante su escrito en este reporte. El primero fue que en su campo nunca le han citado un videojuego que haya sido comparable de manera digna con obras de arte de otros grandes poetas, novelistas, escritores y cineastas. Durante la lectura de su reporte en su blog personal, Roger comentó acerca de una conferencia a la cual fue invitado y cuyo tema central era demostrar que los videojuegos ya eran arte. Esta demostración se hizo mediante una comparación entre una pintura rupestre histórica, que es una especie de arañazos de pollo en las paredes, y la pintura que se encuentra en el techo de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Con esta comparación se quiso llegar al punto de que los videojuegos están más cerca del extremo de la pintura, que es una especie de arañazos de pollo, queriendo decir que los videojuegos evolucionan. ¿Cuál es el detalle? Los videojuegos que se usaron en la conferencia para demostrar este punto no fueron los correctos, haciendo que prácticamente Roger salga de esa conferencia más convencido de que los videojuegos jamás serían arte. El segundo punto es que los videojuegos, al estar hechos por muchas personas, el apartado artístico, que es el más importante, se terminaría diluyendo entre todas las personas que lo están trabajando, haciendo que la visión artística de un videojuego se vea, por así decirlo, afectada. Y el tercer punto es que los videojuegos, al tener una serie de objetivos y misiones dados por el desarrollador para que el jugador los siga y los cumpla, si este último decide hacerles caso omiso, también estaría afectando de manera negativa la visión artística del autor, o en este caso del desarrollador. Por lo que, para concluir este primer capítulo, si bien algunas cosas que dice Roger se pueden considerar como válidas y en algunas partes se le puede dar la razón a sus argumentos, hay que aclarar que sí está un poco errado, porque los videojuegos ya de por sí son arte, solamente que en esta conferencia eligieron los peores a mi parecer para demostrar este punto, puesto que videojuegos como Shadow of the Colossus para la PlayStation 2, Castlevania, Symphony of the Night y muchos otros ejemplos que podemos poner para este video son considerados arte, no solamente en su apartado visual, sino también en su apartado narrativo y apartado sonoro. Pero esas son cosas que se van a mencionar en los siguientes capítulos y puede que en siguientes videos. En el capítulo anterior se trataron los aspectos de los videojuegos que impedían ser arte de manera superficial, pero en este capítulo profundizaremos un poco más en ellos. Dos conceptos importantes: la disonancia ludonarrativa
y la autoría colectiva. En la disonancia ludonarrativa, para entender qué significa, básicamente viene siendo una ruptura en la coherencia de una historia contada en un videojuego, donde los elementos narrativos no suelen encajar bien con otros elementos, como viene siendo el apartado jugable. Para ponerles un ejemplo, bueno, en realidad tenemos muchos ejemplos, pero iremos uno por uno. Supongamos que estás jugando un videojuego donde la historia gira en torno a un protagonista que es buena gente, una persona agradable, pacifista, etc. Bueno, eso es en la historia, porque en la jugabilidad el protagonista se la pasa dándole coñazo y pingazo a toda persona que se mueva por ahí, explotando casas, apuñalando yugulares y un montón de actos de dudosa moralidad. Ven que eso choca con lo que se quiere contar en la narrativa. Eso es la disonancia ludonarrativa. Es un problema que va con los videojuegos dada su naturaleza interactiva, y es algo que en mayor o menor medida está presente en cada videojuego que jugamos. Decir que existe un juego sin este elemento es complicado. Siempre hay videojuegos que tienen más o menos este pequeño detalle. Pero hay desarrolladores que se esfuerzan por crear videojuegos que lleven la narrativa y jugabilidad de la mano sin caer en este problema. Y vaya que hay muchos videojuegos que lo han logrado bastante bien. Ahora el segundo concepto de este capítulo se hablaría de la autoría colectiva. En la autoría colectiva, a diferencia de un pintor o escritor, los videojuegos son creados por equipos, lo que diluye la visión de un único artista. Esto no es necesariamente malo, pero aún así es un problema, puesto que mencionar a todos los artistas encargados de darle vida a un videojuego es un problema complicado, por lo que en la mayoría de los casos se entiende a mencionar el nombre del estudio para englobarlos a todos, haciendo excepciones a personal sumamente destacado dentro del desarrollo del proyecto, tal como Hideo Kojima, por ejemplo. Pero esto no necesariamente se puede considerar como algo negativo. De hecho, es hasta enriquecedor que una solamente pueda hacer maravillas en el arte. Imagínense 2 o más personas trabajando en el mismo proyecto. Ahí está el detalle. Hay mundos e historias que no necesariamente han sido construidos por un solo artista, que son increíblemente buenos. Es cierto que pueden existir las diferencias creativas en el desarrollo de un videojuego, y a veces esas diferencias creativas pueden tomar tiempo en solucionarlas, pero cuando lo hacen, se pueden lograr cosas increíbles. Mundos con un arte visual increíble que es fruto de muchos artistas que pusieron su granito de arena para crear algo memorable y agradable al ojo humano. En este capítulo trataremos 4 puntos para entender el por qué los videojuegos son considerados arte. Entre esos puntos tenemos la narrativa, el diseño visual, la música y sonido y por último la interactividad. Comenzando con la narrativa, quiere decir que los videojuegos siempre han tenido una capacidad enorme para contar buenas historias, plasmar emociones y sentimientos en sus personajes y darnos momentos muy memorables que quedarán en la memoria de sus jugadores. Desde mucho antes que juegos como Red Dead Redemption 2, The Last of Us o el más reciente y aclamado Clash of Clans Expedition 33, los videojuegos han prestado narrativas bastante interesantes y a la vez memorables. Ejemplos hay muchos. Tenemos desde Kratos, el héroe de la saga God of War. Su viaje va desde ser un guerrero lleno de rabia en los primeros juegos a convertirse en un padre que busca redimirse en God of War 2018 y en el God of War Ragnarok. La profundidad emocional de Kratos, su relación con su hijo Atreus y todos esos temas de culpa y redención lo hacen digno de estar al nivel de grandes novelas o películas. Y no podemos olvidar del mítico juego celeste que trata sobre la salud mental y superarse a uno mismo. La historia de Madeleine, que pelea contra su ansiedad mientras escala una montaña, se siente muy real tanto en la historia como en cómo juegas, lo que hace que todo sea una experiencia muy unida y emocional. Y no podemos hablar de buenos personajes si no hablamos de este caso, de los JRPG.
Este género cobró fuerza gracias al mítico Final Fantasy VII, pero de lo que hace especiales a este género no es su historia ni tampoco sus mecánicas, son sus personajes. Por lo general en juegos JRPG como Final Fantasy, Persona, la saga de Tales, se componen por un grupo de por lo general 6 personajes principales, los cuales se unen porque tienen un objetivo en común. Al principio las relaciones son frías y distantes, pero conforme pasa el tiempo las relaciones entre el grupo van tomando más fuerza, el sentimiento de camaradería se afianza más y las interacciones que ocurren en el grupo, sean cómicas, emotivas o simplemente cotidianas, hacen sentir al jugador como parte de este grupo. Y cuando llega el momento de la separación, el momento en el que el viaje termina, pues es bastante doloroso, bastante triste. Esto que acabamos de hablar demuestra de que los videojuegos poseen una capacidad nata para no solo contar buenas historias, sino también crear personajes memorables, hacer que el jugador se sienta parte de un grupo que se une para emprender un viaje con un objetivo en concreto. Ahora, el segundo punto a tratar es el diseño visual. Los videojuegos no solamente son recordados por contar buenas historias, también por tener un apartado visual que a ojos del jugador puede ser igual de memorable que la historia que el videojuego te está contando. El diseño visual es parte de la identidad de un videojuego, porque por lo general cuando se recuerda un videojuego, en la mayoría de los casos, se hace referencia a su apartado visual. Videojuegos que usan apartados visuales 2D como Hollow Knight, Cuphead, Blasphemous o incluso el clásico Castlevania Symphony of the Night. Son juegos que no solo brillaron por sus historias y apartados jugables, sino también por los diseños tan hermosos que tienen en su repertorio de elementos que se ofrecen al jugador. Y ya si hablamos de los juegos 3D es donde la cosa toma más fuerza. Ghost of Tsushima fue un juegazo que deslumbró a muchos jugadores con esa hermosa paleta de colores y ese escenario tan hermoso como lo es la isla de Tsushima. También hay que mencionar casos donde los videojuegos utilizan el apartado visual para contarte una historia en conjunto con su banda sonora, sin necesidad de que haya una voz de por medio narrándote todo lo que está pasando. Shadow of the Colossus es un ejemplo perfecto. Es una historia que se cuenta a través de un gameplay. Un chico que viaja por las llanuras cazando a los 12 colosos para revivir a su amada. Una tarea bastante difícil y se puede decir que hasta trágica. Porque los colosos son criaturas pacíficas, ellos no están haciendo ningún mal y más bien eres tú quien les está haciendo el mal dando caza a ellos. Cuando acabas con uno de ellos no suena una música épica ni algo que te dé una sensación de victoria, solo esto. En los videojuegos, un buen apartado sonoro y musical hace la diferencia. Existen bandas sonoras que hacen de un momento épico en un videojuego algo memorable, una pelea de jefes, una escena emotiva o una muerte trágica. Las bandas sonoras son ese ingrediente especial que realza el sabor de la experiencia, transformándolo en algo mucho más memorable para el jugador. Existen casos donde la banda sonora va de la mano con la narrativa de un videojuego, aportando más a su historia con sus letras y melodías. Tal es el caso de Nier Replicant y Nier Automata, videojuegos donde la banda sonora fue escrita en un idioma inventado, como resultado de la combinación de ciertos idiomas. Esta música da la ilusión al jugador de ser transportado a un mundo post-apocalíptico donde el lenguaje que uno conoce ha quedado olvidado, reforzando esa sensación de melancolía y extrañeza. Tenemos la saga Devil May Cry, una saga que es destacada porque su banda sonora habla expresamente acerca de sus personajes. Tal es el caso de Beauty Delight, tema que describe perfectamente la historia de Virgil. Tenemos a God of War, que hace un gran uso de la música para resaltar lo grandioso de su mundo, de su historia, más bien la profundidad emocional. Temas como Memory of Mother eleva las escenas clave, mezclando el drama nórdico con esos momentos íntimos entre Kratos y Atreus. El trabajo que hay detrás de las bandas sonoras es algo que merece reconocimiento. De allí han salido piezas que han sido esenciales para la identidad de un videojuego,
para la historia que te están contando y para los momentos que le brindan al usuario. Existen casos donde no necesariamente la banda sonora tiene alto impacto, sino que a veces el silencio puede ser un arma muy poderosa que refuerce ciertas sensaciones en el jugador. Tal es el caso del videojuego Hellblade: Senua's Sacrifice. En este videojuego hay ciertos momentos donde el silencio hace acto de presencia, reforzando la sensación de soledad e inestabilidad que presenta la protagonista, y haciendo que más de uno se caiga en los pantalones, porque el silencio viene precisamente en los escenarios donde, aunque sea una pizca de sonido, hace sentir seguro el jugador. Ahora vamos a pasar con el último apartado de este capítulo, que es la interactividad. Un juego no solo es memorable por la historia que te cuenta, el diseño visual y el buen diseño sonoro y musical. También tiene que ser entretenido para el jugador, divertido, y allí es donde entra la interactividad. La interactividad es ese elemento esencial que le permite al jugador alterar la historia de un videojuego, su desarrollo y su mundo mediante sus acciones. También puede ser la libertad que se le da al jugador para afrontar los retos o misiones que se le asignen a lo largo de su partida, de la manera que mejor le plazca. Ejemplos como el mítico Deus Ex del año 2000, un videojuego de sigilo y acción donde la libertad está servida desde el primer momento, proveyendo al jugador de herramientas que le permiten afrontar las misiones y retos de las maneras que le parezcan mejor. También tenemos el primer Dark Souls. Con este juego los problemas que se le presentan al jugador tienen una variedad de soluciones, todo gracias a sus mecánicas metódicas de combate pausado, donde cada enfrentamiento incluso con el enemigo más débil puede ser mortal. Y no estaremos hablando de Dark Souls 1 si no mencionáramos lo bien interconectado que está su mapa. Cada atajo, cada pasadizo secreto que descubren los jugadores a través de su exploración es un elemento que enriquece mucho la experiencia. Y no estaríamos hablando de interactividad si no mencionáramos los juegos como The Wolf Among Us, The Walking Dead, The Telltale Games o Detroit Become Human. Estos videojuegos que con su toma de decisiones le dan al poder al jugador de cambiar el curso de la historia que se está desarrollando, mostrando las consecuencias de sus elecciones, sean buenas o malas, asimismo para los finales. Y para terminar este capítulo tenemos que mencionar el videojuego de FPS de terror Fear. ¿Por qué? Por su inteligencia artificial. La inteligencia artificial de Fear está programada de tal manera que los enfrentamientos no son poca cosa. En este juego no te puedes quedar en un solo sitio disparando creyendo que los enemigos no te van a rodear, puesto que en realidad lo están haciendo, solamente que te están haciendo creer que ellos no irán directamente hacia tu escondite a flanquearte. En algunos casos te sacan de tu escondite a punta de granadas. Es por esto que los combates en Fear son tan buenos. La inteligencia artificial de verdad es desafiante y está bien programada. Cada vez que inicias un combate dentro de este juego se te obliga a moverte entre sitios, coberturas y flanquear. No puedes detenerte y no puedes bajar la guardia. En este punto del guión ya hemos hablado sobre la capacidad narrativa, visual, sonora e interactiva de los videojuegos. Ahora toca hablar de cómo el mundo ha empezado a reconocerlos oficialmente como una forma legítima de arte. Tenemos los museos y exposiciones. Uno de los grandes pasos hacia el reconocimiento artístico de los videojuegos ha sido su inclusión en instituciones culturales de renombre mundial. El MoMA, Museum of Modern Art de Nueva York, añadió videojuegos a su colección permanente desde 2012. Entre los títulos seleccionados estaban Pac-Man, Tetris, SimCity del año 2000, Katamari Damacy y Portal. No fueron elegidos solo por su fama, sino por su diseño, mecánicas e impacto cultural. Según Paola Antonelli, curadora del MoMA, los videojuegos pueden ser una de las formas más importantes de expresión de nuestro tiempo. En el reconocimiento legal y derechos culturales, tenemos que en el año 2011, un fallo histórico de la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que los videojuegos estaban protegidos por la primera enmienda, al igual que el cine, la literatura y la música. Esto quiere decir que los videojuegos son reconocidos como una forma de expresión artística y cultural con derecho a libertad de expresión. El juez Antonin Scalia afirmó, como libros, obras de teatro y películas, los videojuegos comunican ideas e incluso mensajes sociales, mediante muchas formas literarias, familiares. Esto fue clave no solo para su estatus cultural, sino también para defenderlos de la censura. Ojito con eso. En los apoyos y subsidios culturales, en países como Francia y Alemania,
los videojuegos son considerados parte de su patrimonio cultural. Esto les ha permitido acceder a subsidios estatales similares a los que recibe el cine o el teatro. En Francia, el CNC, Centre National du Cinéma, otorga créditos fiscales y ayudas para la creación de videojuegos con valor cultural, artístico o educativo. En Alemania, el gobierno también ofrece financiación para videojuegos independientes que promuevan temas sociales o históricos, reconociendo su valor como forma de arte moderno. Este tipo de políticas ha permitido el florecimiento de estudios independientes que se atreven a explorar temas emocionales, filosóficos o políticamente complejos, como This War of Mine, un juego polaco que incluso fue incluido en el currículo escolar. Tenemos que cada vez más críticos y académicos analizan videojuegos como obras artísticas. Universidades ofrecen carreras de diseño de videojuegos como una combinación de arte narrativa, programación y música. Existen también festivales como el Independent Games Festival y BAFTA Games Awards, donde se reconocen los méritos artísticos, narrativos y técnicos de los videojuegos. Ok, ya llegados a este punto, es hora de volver a la pregunta inicial con la que se dio inicio a este video. ¿Los videojuegos son arte? La respuesta es sí. A lo largo de este video no solamente hemos tratado el inicio del debate, la causa de esta pregunta, hemos abordado sus controversias, hemos abordado sus aspectos que lo hacen obras de arte y por supuesto hemos hablado acerca de la aceptación que tienen actualmente, no solamente como medios de entretenimiento sino también como verdaderas obras de arte. Actualmente los videojuegos tienen una gran aceptación, teniendo cabidas en muchos ámbitos como la educación y la cultura. Museos como el Prado y el Thyssen, ambos de España, utilizan videojuegos para acercar el arte al público. Minecraft, que inicialmente era un videojuego bastante entretenido, también se está utilizando como un medio educativo. No solamente los videojuegos se utilizan con motivos artísticos y también educativos, también con motivos de salud. Véase Gris, Celeste, Hellblade: Senua's Sacrifice. Hay otros juegos. Son títulos que exploran temas como la salud mental, sirviendo como consuelo e incluso ayuda en muchas ocasiones para personas que están pasando por momentos difíciles. Estos videojuegos no solamente son un escape a la realidad, pueden ser un respiro o pueden ser el lugar donde una persona encuentre las fuerzas necesarias para dar un paso adelante, levantarse y afrontar los problemas de la vida con la cara en alto. En conclusión, señores, los videojuegos no solamente son un medio de entretenimiento, es un medio de expresión. ¿Y el arte? ¿Qué es el arte? La expresión de la creatividad humana mediante las ideas, emociones y sentimientos. Los videojuegos llevan estos elementos mucho más allá. Gracias a su característico elemento que es la interactividad, los jugadores pueden interactuar directamente con las ideas del desarrollador, plasmadas en la historia de su título, en sus mecánicas y en el mundo que se está construyendo. Sentir de primera mano las emociones que experimentan los personajes dentro de una obra, profundizar enormemente en la historia que se desarrolla conforme avanza en el título. Decir que los videojuegos son meramente un medio de entretenimiento y que jamás alcanzarán el arte ya de por sí es estúpido afirmarlo. Los videojuegos han demostrado que si se trabaja con suficiente cariño y dedicación, son capaces de contar historias y experiencias que pueden ser comparables con obras de arte pertenecientes a diferentes medios. Actualmente, señores, con los avances de la inteligencia artificial, puede que veamos un gran avance en cuanto a la interactividad se refiere dentro de los videojuegos. Claro, no será pronto, pero ya hay avances. Un elemento lejano, pero se tiene que considerar a futuro. La inteligencia artificial dentro de los videojuegos supone un enorme avance con respecto a la interactividad, a las historias que se van a contar y a los mundos que se van a desarrollar. Así que muchachos, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el primer video de este canal, espero que haya sido de su agrado. Denle like y suscríbanse al canal, estén atentos que estos videos serán los primeros de muchos. Si quieren aportar a este debate pueden dejar su opinión en la caja de comentarios y con mucho gusto los leeremos. Somos Rafael Ortiz y Ángel Estrada Abreu, esto es De Todo Un Poco y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.